que ya se habrán dado cuenta que esa es una gran debilidad que tenemos en nuestro medio. O sea, el paciente, en base a sus costumbres y hábitos, no deja muchas veces cambiar eso, ¿no? Su estilo de vida, prefiere seguir consumiendo alimentos que son hipercalóricos y obviamente eso condiciona a que el paciente no llegue a perder peso como debería ser, ¿no? Pero la obesidad se plasma muchas veces a través de imágenes, figuras, y muchas veces esta imagen es algo que ya se relaciona directamente con por qué es que actualmente hay tanta obesidad en nuestro mundo, ¿no? Realmente es en relación a los hábitos, ¿no? Y esto se habla siempre de modo histórico sobre lo que es el genotipo ahorrador de Neal, ¿no? Es una teoría plasmada en 1962 donde se decía de que nosotros al momento de la evolución, generalmente nuestro metabolismo está preparado o tiene, digamos, los suficientes mecanismos como para nosotros captar y ahorrar todos los macronutrientes, pero en una condición o en una situación de adversidad, ¿no? En una situación donde el individuo necesite necesariamente hacer actividades, ¿no? Actividades como lo que era antes, pues la caza, el buscar o diferentes situaciones que eran necesarias donde la persona tenía que hacer algún tipo de esfuerzo, ¿no? Pero conforme ha ido pasando la época, ¿no? Actualmente el ser humano pues ya es una persona sedentaria, ¿no? La persona ya no tiene esa necesidad de salir y más ahora, inclusive posterior a la pandemia, donde por los medios incluso virtuales y las situaciones donde no podíamos nosotros exponernos al salir, ha hecho que todo eso haga que el individuo no tenga esa necesidad que antes la tenía. Entonces es por ello que al tener nosotros un metabolismo que está capacitado en ahorrar los macronutrientes o tenerlos como reserva ante cualquier situación o peligro, como actualmente no tenemos esas situaciones, todo lo que nosotros ingerimos generalmente se ahorra y si nosotros no tenemos un gasto calórico a lo largo del día, no sea a través de las caminatas, actividades, deportes y todo lo que involucra actividad física, condiciona a que el cuerpo lo almacene en forma de grasa, ¿no? Y más ahora por el cambio que se está teniendo en lo que son la alimentación, ¿no? Antes era una dieta un poco más orgánica, actualmente todo ya es procesado, entonces son alimentos que contienen mayor carga calórica y es por ello que hay tanta obesidad, ¿no? Es algo que está en aumento, más ahora inclusive posterior a esto de la pandemia, y condiciona a que todos los problemas tanto cardiovasculares, metabólicos, inmunológicos, puedan estar en incremento, ¿no? Algunos aspectos importantes, se habla de que va a aumentar mucho más la obesidad en estos próximos años, la cantidad de personas con obesidad es cada vez mayor, una población que cada vez está más en incremento es la población adolescente, jóvenes que ya tienen obesidad y también ahora lo que son niños. Cada vez es más frecuente ver en la consulta niños con problemas de obesidad y en algunos incluso ya se ve lo que es prediabetes, ¿no? Todo producto de los hábitos, ¿no? Tanto de los padres y como los padres tienen, digamos, hábitos que puedan ser poco saludables, obviamente también los niños adoptan ese tipo de conductas. Todo esto en relación a lo que es, pues, algunos aspectos epidemiológicos. Algo que recalcar de esto, y muchas veces son parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que la obesidad, al ser un problema crónico de salud y actualmente algo que está cada vez en incremento, es algo que puede prevenirse. O sea, es algo que todo lo que son la atención primaria y diferentes especialidades podemos tratar de cambiar, ¿no? Pero requiere mucho de educación y de equipos. No un solo médico, un solo profesional de salud no es suficiente como para poder lograr este cambio, ¿no? Se requiere de todo un equipo para nosotros brindar el adecuado conocimiento para que el paciente tome conciencia y pueda ser capaz de mejorar sus hábitos. A ver, vamos acá con algunas participaciones, quiero escucharlos también, a ver, ¿cómo ustedes pueden ir definiendo lo que es obesidad, no? A ver, Ronald. A ver, Sí, en lo posible vamos a volver a lo que era como antes, para respetar la secuencia por el tiempo. Vamos a tratar de priorizar lo del chat, ¿ya? A ver, Ronald.
Doctor, buen día. Sí, quería comentar más acerca de esto, la obesidad. Hay diferentes, ¿no?, factores, ¿no?, que influyen, por ejemplo, o factores etiológicos, ¿no?, como las lesiones hipotalámicas, tumores, traumas o lesiones a ese nivel. También endocrinopatías como el hipercortisolismo, hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, el hiperinsulinismo, el hipogonadismo. Ya, También, sí, sí, doctor. está bien, o sea, más hablado de causas. Lo que quiero ahorita en la diapositiva es, a ver, conceptos, definiciones, ¿ya? A ver, Ayrton, Presente, doctor, buenos días. La obesidad, doctor, vendría a ser una enfermedad crónica. eh, bueno, esa es su definición, ¿no? Que va a estar este, causada por algunos factores de riesgo, como que son genéticos y factores de riesgo ambientales. Factores de riesgo genéticos, podemos decirlo, los inherentes a la persona, y los ambientales, ¿no? Relacionados a su estilo de vida, una dieta hipercalórica o también una baja actividad física. Doctor, disculpe, también quería mencionar, me ha parecido interesante la parte que usted ha comentado de que la obesidad es un problema, hablando epidemiológicamente, ¿no?, que va a aumentar durante los años. Entonces yo quería mencionar respecto a la encuesta demográfica y salud ENDES, la última que se realizó en Perú, ¿no?, en el cual nos dice que el 62.7% de personas de 15 años de edad más padece de exceso de peso a nivel nacional, ¿no? Esto quiere decir que más o menos un poco más de 15 millones de personas en el Perú tienen sobrepeso, siendo las mujeres las que van a presentar mayor prevalencia, ¿no? Un 65.6% frente a los hombres un 59.5%. Respecto al área de residencia, las zonas urbanas son las que presentan mayor exceso de peso, siendo un 66 puntos por ciento, frente a la zona rural, que es un 48.7%, doctor. ya muy bien, ¿no? Recalcando ese aspecto, ¿no? De las áreas urbanas es donde más obesidad puede haber, ¿no? Aunque en las áreas rurales, pues también está habiendo cambios, ¿no? También en los estilos de vida. Muy bien. Luego, a ver, Víctor Hugo Atencio. Doctor, disculpe, Presente, doctor. estábamos antes. Ah, Doctor, Presente, disculpe, doctor. estaba más antes que Víctor Hugo. perdón. Sí, tiene Sí, razón. sí, sí, Julio, y doctor. después ya Víctor. Julio. Gracias, doctor. Otra definición que podríamos darle a la obesidad es lo siguiente. Primero, partamos desde un punto de vista de salud pública. No es un problema de salud pública. También es una enfermedad, por lo tanto, crónica, que se va a caracterizarse por procesos patológicos que van a resultar al aumento de la masa del tejido adiposo, que puede resultar no solamente en el incremento de morbilidad y mortalidad o condicionar otras enfermedades. También hay que ver de que este es un problema, como usted lo dijo, es un problema evolutivo del ser humano, en realidad, y nos debe de asustar el pronóstico. ¿Por qué? Porque el pronóstico que calcula la OMS y los otros organismos es que este va a ser la principal causa de muerte, ¿no?, en el futuro, básicamente, que se puede darse por diferentes causas, que es necesario también saberlo. Básicamente se definen dos factores: un factor genético que puede predisponer y otro factor ambiental, en el cual la prevención es muy importante, ya que se puede incidir en lo que es el estilo de vida y la dieta baja en carbohidratos y grasas, los cuales pueden prevenir esta enfermedad crónica. Doctor, ese era mi aporte. Ya muy bien. Pasamos entonces, creo que ya con eso queda claro. Algunas definiciones. Esta guía me parece que es la guía que nos va a ayudar porque fue un punto inicial donde cambiaron lo que es el paradigma de obesidad. Ya no solamente se establecía el diagnóstico a través de lo que es el índice de masa corporal, que es recomendado de la OMS, sino ya trabajaba en base a un estadiaje. Entonces, al trabajar con otro tipo de clasificación, permitía tener mucho más claro cuál iba a ser el tratamiento en base al estadio en el cual nosotros encontremos la obesidad. La definición creo que ya es clara, lo han dicho muchos de sus compañeros, es una enfermedad crónica, es el resultado del incremento de la masa de tejido adiposo. En realidad tiene varios componentes, también ya lo han dicho, ambiental y lo que es genético. Entonces la interrelación entre ambos lo que condiciona a que la persona desarrolle este tipo de problema. Otro aspecto, y que siempre también es importante tenerlo en cuenta, ya que uno se pregunta cuándo es donde uno debe realizar una intervención para prevenir la obesidad.
Generalmente uno podría considerarlo que es en los primeros años de vida, como ya lo vimos en el curso de nutrición, cómo son importantes las recomendaciones y hábitos alimenticios que deben tener desde lo que es el primer año, desde la lactancia materna, pero en realidad en esta publicación del 2013 se habla de que la obesidad no solamente es causa, podría decirse, desde los primeros años de vida, sino ya desde una etapa del embarazo. Acá se habla de 4 aspectos importantes en el embarazo que se han considerado como factores de riesgo para lo que es la probabilidad del desarrollo de obesidad en el niño. El primero es el tabaquismo, la ganancia de peso excesiva durante lo que es el embarazo, la lactancia materna por menos de 12 meses o menos 12 horas de sueño por día durante la infancia. O sea, todo eso se ha considerado como un factor de riesgo y se ha visto que cuando están presentes los 4, era mucho mayor la probabilidad de obesidad, ¿no? Un factor de riesgo que llegaba incluso a ser mayor en la suma de estos 4 factores. Entonces ahí ya nos plantea de que nosotros como médicos no solamente tenemos que buscar la prevención en las primeras etapas del niño, sino ya desde lo que es la gestación, ¿no? Y es lo que muchas veces se relaciona cuando hablábamos con diabetes gestacional. La diabetes gestacional también podría decirse que es algo que condiciona a que el niño, o sea, el producto de ese embarazo con diabetes gestacional, a futuro también condicione no solamente el desarrollo de diabetes, sino también de obesidad, porque van relacionados a lo que son los mecanismos de resistencia a la insulina. Entonces es importante desde el embarazo poder nosotros mejorar o buscar métodos adecuados para que la gestante lleve un estilo de vida saludable y eso obviamente repercuta de forma positiva en el niño. Ahora, esta es la secuencia que uno de sus compañeros habló acerca de los factores de riesgo, como la sobrenutrición o el sobrepeso es un factor de que puede condicionar una suma de diferentes problemas cardiovasculares y metabólicos, ¿no? Resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemias, hiperglicemia y todo lo demás. Y esto a su vez es causa directa de lo que es el desarrollo de la aterosclerosis, ¿no? Una vez que la persona desarrolla aterosclerosis en un proceso de varios años, ahí es donde van a aparecer los eventos cardiovasculares, ¿no? También se ha visto que un estado de resistencia a la insulina, un estado de obesidad donde el tejido adiposo es un tejido adiposo inflamado, genera también cambios en lo que es la fibrinolisis y se habla de un estado protrombótico o de hipercoagulabilidad, ¿no? Y obviamente el evento final de todo este proceso es las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, todo esto es una secuencia y es algo que se desarrolla frecuentemente en nuestro medio, ¿no? Porque muchas veces nosotros encontramos pacientes con obesidad más hipertensión, pacientes con obesidad y una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad arterial y todo es producto de toda esta secuencia que ha tenido el paciente, ¿no? Obviamente esto no se desarrolla de un día para otro, sino es todo un proceso por el cual nosotros debemos buscar, no es a realizar una intervención en lo que es la sobrenutrición o sobrepeso. O sea, cuando ya el paciente tiene ganancia de peso, ahí es donde ya deberíamos nosotros realizar la intervención. Ya pues, ahí nosotros consideraríamos como una prevención primaria. O sea, estamos evitando que se desarrolle todas las enfermedades relacionadas a ese proceso. Si nosotros intervenimos ya cuando el paciente desarrolló la enfermedad, pues ya estamos hablando de una prevención secundaria, donde ya la persona no solamente va a necesitar bajar de peso, sino va a necesitar pues, controlar cada una de las enfermedades que pueda desarrollar, ¿no? Y obviamente ya si se desarrolla el evento cardiovascular que pueda ser cerebrovascular o sea incluso coronario, igual, ¿no? Ya se habla de una prevención posterior donde se tratará de evitar las posibles complicaciones de cada una de estas enfermedades. Entonces, todo esto es un proceso que nosotros en lo posible podemos intervenir, ¿no? A diferentes niveles. A ver, seguramente ya en la práctica algunos ya lo hemos podido desarrollar, cómo nosotros establecemos nuestro diagnóstico de obesidad. A ver, vamos a continuar. Víctor Hugo. Doctor, primeramente se tiene que tomar en cuenta el índice de masa corporal, de los cuales lo van a clasificar
en lo que es en un sobrepeso, obesidad de grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. En este caso sería la obesidad mórbida. La obesidad, el sobrepeso se considera, doctor, desde el 0,25 a 29, la obesidad mayor a 30 y lo que es la obesidad de grado 1 de 30 de 34,9 y de la obesidad grado 2 de 35 a 39 y de la obesidad mórbida de 40 a mayor de 40, doctor. Es prácticamente lo que tendría que aportar, doctor. Ya, uno es ese, ¿no? El índice de masa corporal, que es algo muy fácil de realizar, es algo que no involucra mucho tiempo, que se puede hacer antes de iniciar la consulta médica, ¿no? Muy bien. Guacantara Quiroz. Sí, doctor, buenos días. Acotar a lo que ya mencionó, también sería importante hacer una buena evaluación clínica, ¿no? Hacer una buena historia clínica completa, rescatar o preguntar, ¿no?, al paciente cuáles son sus antecedentes familiares patológicos y no patológicos. También es muy importante ver los hábitos alimenticios, doctor, ¿no? Que consume diariamente, eh, si hay mayor proporción de carbohidratos o no. También las horas de sueño y si está asociado a problemas psicológicos, ¿no? Como la ansiedad o depresión también pueden ser causa del sobrepeso o la obesidad. También, aparte del índice de masa corporal, se puede destacar el perímetro abdominal, doctor. Eh, Eso sería mi aporte. Ya, muy bien. Acá ya vamos sumando, ¿ya? Índice de masa, historia clínica, historia alimentaria, perímetro abdominal. A ver, Jeremy, ¿qué más? Doctor, sí, doctor. Cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico de obesidad, como ya mencionaron mis compañeros, vamos a basarnos en el índice de masa corporal. Bueno, si en caso fuera la obesidad en niños, tendríamos que usar los cuadros en percentiles, ¿no? Para nosotros poder clasificar. Y como mencionaron, también podemos usar el perímetro abdominal, el índice de talla relacionado con la cintura, y también nosotros tendremos que evaluar si tienen enfermedades asociadas o también por eso podemos pedir un análisis de sangre para averiguar si es que está teniendo enfermedades junto con la obesidad que están llegando a desembocar esto. Ahora, dentro de estos podemos pedir análisis bioquímicos y sanguíneos, doctor, y hacer un adecuado examen físico, como ya había mencionado. Ya, muy bien. Ahí ya vamos sumando, ¿no? Ya parte de nuestra evaluación requiere el establecer las comorbilidades que pueda tener la persona con obesidad, ¿no? Muy bien. A ver, Karen. Sí, doctor. Buenos días. Bien, para realizar el diagnóstico como tal, sabemos que este tiene que partir desde un punto de atención primaria, ¿no? Y según el documento de consenso de la Sociedad Española de Obesidad, podemos mencionar lo siguiente, que tenemos que considerar primero lo que sería el índice de masa corporal, que va de entre los 25 y 35 kilogramos de peso, y cuando un paciente se halla en este rango, pues tenemos que medir lo que sería la circunferencia abdominal, como ya mencionaron mis compañeros, y establecerlo, ¿no?, en base a su IMC, de acuerdo en los diferentes rangos o grados de obesidad como tal. Otra cosa a considerar, por así mencionarlo, también sería lo que sería la anamnesis como tal. La anamnesis, pues, o para realizar la historia clínica adecuada y para que esto nos ayude a determinar lo que sería la obesidad, tenemos que considerar los antecedentes del paciente, ¿no? Si usa o ha llegado a usar algún fármaco que esté asociado a la obesidad, ¿no? Como serían los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los mismos corticoides, que sabemos que todos estos son generadores de obesidad. Y ante la exploración física, además de registrar datos antropométricos básicos que ya se mencionaron, también tenemos que por así decirlo, recalcar bastante la búsqueda de obesidad secundaria, como sería la presencia de estrías rojovinosas, en el caso del hipercortisolismo, en caso de la acantosis nigricans, que nos indicaría también resistencia a la insulina, etcétera, que son condicionantes para lo que sería la obesidad y para realizar el diagnóstico como tal. Muy bien. Yo creo que con eso ya completamos cómo debe ser la evaluación. Ya, hasta ahí todos los aportes que han tenido han sido importantes. En sí, pues es todo eso, ¿no? La evaluación, la antropometría, la relación peso-talla, principalmente en edades pediátricas, y el perímetro abdominal.
Es algo que se puede hacer en la consulta, obviamente con ciertas limitaciones en relación al perímetro abdominal, ya que se ha tratado de uniformizar, pero se ha visto que es diferente dependiendo de la etnia, ¿no? Hay diferentes sociedades, diferentes parámetros que se emplean, que dependen mucho del grupo de población donde se ha realizado ese tipo de evaluaciones. Lo básico, como ya han dicho, esto es algo es algo que se tiene que hacer con todo paciente para determinar cuál va a ser el abordaje que nosotros vamos a tener. Primero es la clasificación sobre el índice de masa corporal, ¿no? Que ya creo que ha sido comentado y es algo que ya lo hemos visto incluso también en la práctica. Lo siguiente es el perímetro abdominal y como les decía, va a depender mucho de la población en la cual se ha hecho el estudio y se han determinado los parámetros de normalidad, ¿no? Nosotros deberíamos trabajar en los criterios en base a poblaciones realizadas a nivel de lo que son hispanos o estudios latinoamericanos y lo que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes desde el 2010 ya se ha tratado de estandarizar. Nosotros manejamos estos parámetros generalmente. Un perímetro abdominal mayor o igual a 94 en varones ya se considera como una obesidad abdominal. En mujeres mayor o igual a 88. ¿Ya? Puede haber algún tipo de variación, podría decirse en base a una publicación de Ashner en el 2011, pero como pueden darse es mínima, principalmente hay una corrección en mujeres, no mayor o igual a 90. Tenerlo en cuenta porque cuando nosotros hacemos la valoración, este tipo de perímetros puede ser útil también como parte de los criterios de diagnóstico para lo que es el síndrome metabólico, que es algo que ha ido cambiando en base a diferentes publicaciones, es algo que todavía se considera, pero con las limitaciones actualmente de que cada una de estas patologías va a tener un manejo propio. No podemos hablar, ¿no? El paciente tiene síndrome metabólico, no. Cada una de las patologías tiene que ser abordada de forma independiente y cada una de ellas va a tener sus factores de riesgo, va a tener sus propio tratamiento. Pero lo que nosotros a primera evaluación del paciente podemos unificarlo, es decir, el paciente tiene un síndrome metabólico, pero como tal tenemos que ir abordando cada una de sus patologías. Y lo siguiente ya es lo que se ha hecho, es la modificación o se ha tratado de complementar en base a todo lo que ya se ha presentado la relación acerca de los estadios. ¿Ya? El índice de masa corporal y el perímetro abdominal creo que ya son claros, son elementos bastante sencillos que nosotros podemos utilizar en la consulta para establecer el diagnóstico de obesidad. El siguiente paso es la presencia de complicaciones relacionadas a la obesidad. Ahí es donde parte lo que se denominan estadios, estadio 0, estadio 1 y estadio 2. O sea, mientras una persona con obesidad tenga mayores complicaciones propias de la obesidad, va cambiando el estadio y por ello cambia también el manejo y tratamiento que va a necesitar este paciente. Los estadios van a ser útiles porque eso nos permite a nosotros uniformizar nuestro tratamiento, porque si nosotros no tenemos claro cuándo, digamos, nosotros vamos a instaurar un tratamiento farmacológico o cuándo el paciente puede beneficiarse de lo que es la cirugía bariátrica, entonces ahí nosotros podemos errar, ¿no? Tenemos que nosotros tener claro a partir de qué parámetros nosotros podemos recomendar eso al paciente. Y más ahora que está habiendo un incremento de lo que son la cirugía bariátrica y puede haber pacientes que acudan a la consulta que realmente no cumplan los requisitos, no tenga la obesidad como tal, o sea sobrepeso y el paciente quiere someterse a ese tipo de intervención. Entonces nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder orientar y tener claro a partir de qué parámetros pueda necesitar ese tipo de tratamiento. Algo que recalcar de esta revisión del 2014 es que se trató de recomendar el cambio muchas veces del término obesidad, ¿ya? Porque generalmente no tiene el impacto necesario, hasta incluso en el paciente, para poder nosotros considerar la obesidad como una enfermedad, ¿no? Recomienda esa guía que pueda utilizarse el término de enfermedad crónica asociada a la adiposidad, que es mucho más claro, mucho más directo a lo que es a la definición que nosotros hemos dicho, pero obviamente son recomendaciones nada más, porque es un poco más difícil poder explicar al paciente y darle, digamos, un punto de vista mucho más claro acerca de ello, ¿no? Todavía nosotros seguimos manejando el término obesidad o sobrepeso
y con ello tratamos de explicar al paciente cómo debe ser la conducta a seguir, ¿no? Otro aspecto es en relación a nosotros cómo vamos a establecer el estadiaje en lo que es obesidad. Se habla ahí que tenemos que ver más que todo el componente clínico y nosotros vamos a valorar ahí en la historia clínica cuáles van a ser las complicaciones relacionadas a la obesidad que va a tener el paciente. Obviamente también va a depender mucho del índice de masa corporal, ¿no? Si tenemos un índice de masa corporal mayor a 30, solamente por el IMC ya nosotros consideramos el diagnóstico de obesidad. Pero si nosotros, aparte del índice de masa corporal, tenemos la presencia de uno o más complicaciones relacionadas a la obesidad que pueden ser catalogadas como leves a moderadas, estamos hablando de un estadio 1. Si tenemos un paciente con obesidad, con un IMC mayor de 25, que tiene una o más complicaciones relacionadas a la obesidad que son catalogadas como severas, ya estamos hablando de un estadio 2. ¿Cuál es la diferencia entre complicaciones leves a moderadas y severas? Depende mucho del tipo de enfermedad. Ahorita vamos a ir viendo a qué se refiere cada una de ellas. Acá vemos el tipo de prevención que nosotros vamos a tener en base también al estadiaje. Es lo que les decía, ¿no? En esa secuencia de los cambios o procesos patológicos que se dan desde lo que es el sobrepeso, se habla de un tipo de prevención o tratamiento. Si solamente el paciente tiene o es una persona que no tiene enfermedades y solamente puede haber riesgo de la ganancia de peso por el estilo de vida que está desarrollando, más que todo puede ser un estilo de vida sedentario, se habla de una prevención primaria, ¿no? En ese caso, más que un tratamiento, simplemente serían recomendaciones, ¿no? Explicar al paciente cómo debe mejorar su estilo de vida para evitar el desarrollar obesidad. Pero si ya tenemos sobrepeso con un IMC de 25 a 29.9 o ya obesidad mayor a 30 por el IMC, pero que todavía el paciente no tenga complicaciones relacionadas a la obesidad, se habla de una prevención secundaria. Pero si ya tenemos complicaciones leves a moderadas o severas, ya se habla de una prevención terciaria. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la obesidad? Y esto es algo que ustedes tienen que tener claro. La obesidad, al ser catalogada como una enfermedad crónica, va a ser una enfermedad sistémica. Significa que va a tener diferentes patologías relacionadas a la obesidad que no solamente van a ser metabólicas o endocrinológicas. Puede tener problemas cardiovasculares, problemas reumatológicos, problemas urológicos, problemas gastroenterológicos, o sea, todo es, son sistémicas este tipo de alteraciones. Vamos a ir viendo. Producen resistencia a la insulina. Ya hemos visto que el mecanismo es por el exceso de tejido adiposo, hay una mayor secreción de insulina a través de la célula beta y esto condiciona que ya no haya un adecuado ingreso de esta insulina a diferentes tejidos, ¿no? Principalmente lo que es músculo, y eso condiciona lo que es la resistencia. Prediabetes, ya hemos hablado que es un estadio previo a la enfermedad como tal, pero que requiere también un abordaje. Diabetes como tal, dislipidemia, hipertensión, la esteatosis hepática no alcohólica, que cada vez es más frecuente, producto de los hábitos, actualmente ya se considera como principal causa de cirrosis hepática, más inclusive que lo que es el etilismo crónico. El síndrome de ovario poliquístico, que es algo muy frecuente en personas, en mujeres en edad fértil, lo hemos visto en la práctica, ha habido bastantes pacientes que vienen por ese motivo, más que todo puede ser causa directa de amenorreas, ¿no? O ciclos menstruales irregulares, y que está directamente relacionado con resistencia a la insulina y un estado de hiperandrogenismo, ¿no? Apnea obstructiva del sueño también es por la ganancia de peso. Estas personas como principal síntoma pueden tener episodios de apnea, hipopnea o también estar acompañado de roncar al momento del sueño, y todo eso condicionado por la ganancia de peso. Problemas articulares, estas personas desarrollan lo que es osteoartritis, incontinencia urinaria por estrés, que también es frecuente, más si está relacionado por la edad de la paciente o el sexo. Si es una mujer posmenopáusica, puede ser mucho más frecuente, si está sumado a la obesidad. El reflujo gastroesofágico, que también lo hemos visto, es bastante común en estos pacientes. La inmovilidad, o sea, si tenemos un paciente que ya llega a tener un IMC
mayor a 40, pues obviamente la movilidad va a estar mucho más limitada. Incluso hay pacientes que acuden a la consulta en silla de ruedas solamente por el exceso de peso que pueda tener el paciente, ¿no? Problemas psicológicos que están muy relacionados a este tipo de patología, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, que tienen que ser identificados también al momento de la consulta, porque eso puede ser una barrera para el adecuado tratamiento, sea nutricional, sea farmacológico, incluso podamos considerar como tratamiento la cirugía bariátrica. Y ya como alguno de sus compañeros comentó, también puede ser la obesidad secundaria a síndromes genéticos, ¿no? Que hemos visto, creo, recientemente una paciente con obesidad más lo que es amenorrea primaria y que estamos considerando como causa un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿no? Que puede ser un Prader-Willi, podría encajar en eso. Muy bien. Luego, una vez que nosotros tenemos claro cuáles son las complicaciones relacionadas a la obesidad, en esta revisión del 2014 sobre lo que es la presencia de estadios, se habla de un checklist. O sea, esta publicación tiene una lista de las diferentes complicaciones relacionadas a la obesidad y cómo deben ser identificadas. O sea, en base a qué nosotros vamos a considerar cada una de estas complicaciones. Por ejemplo, si hablamos de la prediabetes, obviamente el método de diagnóstico va a ser a través de la medición de la glucosa, ¿no? Una glucosa en ayunas, un test de tolerancia oral a la glucosa, y de acuerdo a los resultados nosotros estableceremos recién el rango de prediabetes. También lo mismo en diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ahí será diferente. Si tenemos una glucosa en ayunas mayor de 126 o un test de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200, ahí ya consideraremos pues el diagnóstico de diabetes, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos en esta diapositiva cómo van catalogándose cuándo puede ser considerado leve a moderado y cuándo puede ser considerado severo. Si tenemos un paciente que no tiene factores de riesgo relacionados de resistencia a la insulina, el estadio va a ser un estadio 0. O sea, va a ser un paciente que pueda tener obesidad, un estadio 0. O sea, un obeso aparentemente sano, ¿no? Obviamente no es el término adecuado, o sea, no es que la obesidad no sea un estado patológico, pero estamos tratando de afirmar con eso de que la persona en ese momento no tiene algún tipo de complicación relacionada a su obesidad. Pero si tenemos ya un paciente que tiene, como dice la diapositiva, 1 a 2 o 2 factores de riesgo, puede ser lo que es dislipidemias, incremento de la presión arterial, incremento de la glucosa en ayunas, ya se habla de un estadio 1. Si ya tenemos un paciente que ya tiene enfermedades ya diagnosticadas, como lo es síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 o prediabetes como tal, ya se habla de un estadio 2, solamente considerando lo que es pues la diabetes y la prediabetes, ¿no? Pero si tenemos un paciente que tenga también una presión arterial mayor de 130/85, o sea, hablamos de un estadio de prehipertensión, todavía estaría en un estadio 1. Si ya tenemos un paciente que tiene una presión arterial mayor, pero que está relacionado a factores de riesgo cardiovascular o incluso enfermedades cardíacas como en la falla cardíaca, ya se hablaría de un estadio 2. ¿Con eso qué quiere decir? Que esta guía trata de diferenciar cuándo uno hablaría de un estadio leve a moderado, de un estadio 1, y cuándo sería de un estadio 2. Generalmente, si se da, o sea, de acuerdo a esto, podemos asumir de que un estadio leve a moderado podría decirse que es un estadio donde hay factores de riesgo, pero todavía no está establecido como tal la enfermedad. Mientras que ya un estadio 2 es donde ya se desarrolló la enfermedad y hay alto riesgo de que esa enfermedad pueda tener sus propias complicaciones. O sea, por ello, si nosotros tenemos como ejemplo un paciente obeso con un IMC mayor de 30, que a la vez es diabético, a la vez es hipertenso, ya lo deberíamos catalogar en un estadio 2, tanto por la diabetes como también por la hipertensión arterial. A eso se refiere. Y obviamente, ¿cuál es la utilidad del estadiaje en obesidad? Nos permite nosotros direccionar nuestro tratamiento. Incluso también en la guía nos da un algoritmo para nosotros, a través de diferentes pasos, cómo nosotros debemos trabajar y establecer el diagnóstico. Lo primero es el índice de masa corporal, como ya lo hemos revisado.
Lo siguiente es la exploración física, la historia clínica, revisión por sistemas, el estudio bioquímico que le vamos a hacer, ¿no? Como han visto en la consulta, generalmente todo paciente que llega en la primera consulta le pedimos una serie de exámenes bioquímicos. Si hay la necesidad, pedimos exámenes hormonales de acuerdo a la patología que nosotros estemos manejando o consideremos como diagnóstico presuntivo. El siguiente paso es ya con todos los resultados, nosotros catalogarlo. Si el paciente solamente tiene obesidad a través del índice de masa corporal o sobrepeso y no tiene ninguna complicación relacionada a la obesidad, que eso lo hemos evaluado a través del examen físico y los exámenes bioquímicos, consideramos al paciente que estaría en un estadio 0, es un obeso sano. Mientras que si ya tiene lo que son complicaciones, sean moderadas, leves a moderadas, como dijimos que más eran lo que son factores, sería un estadio 1. Mientras que ya si hay enfermedades como tal, ya se habla de un estadio 2. En relación al tratamiento, se trata de respetar los pilares de tratamiento en obesidad, que ya los habíamos comentado en lo que es nutrición. Lo primero es intensificar lo que es estilos de vida saludables. O sea, se tiene que buscar en estos pacientes mejorar sus hábitos alimentarios. O sea, ¿qué es lo que está generando la ganancia de peso? El siguiente paso es la terapia conductual. Puede estar relacionado a problemas psicológicos, problemas sociales, algo que esté condicionando a que la persona pues tenga esa ganancia de peso. Y lo siguiente es en qué momento nosotros podemos indicar lo que es terapia farmacológica o en qué momento podemos considerar lo que es la cirugía bariátrica. Si se dan cuenta, en el obeso o en el sobrepeso estadio 0, generalmente solamente es cambios en el estilo de vida, mejorar lo que son los hábitos alimentarios, reducción en las calorías y reforzar lo que es la actividad física. A ver, quiero que vamos a hablar ahora acerca de lo que es la terapia no farmacológica, ¿ya? A ver, Vilca, Huiza, Héctor. Presente, doctor. Ya. Bueno, ¿Qué hablarías de la terapia no farmacológica en obesidad? Estamos hablando de un obeso estadio 0. ok, doctor. Bueno, en sí los pilares para un obeso en estadio 0, en sí sería lo que es la nutrición y el ejercicio físico. En cuanto a lo que es la nutrición, sería importante realizar un plan dietario, ¿no? En la mayoría de guías nos indican de que principalmente la dieta que se le puede dar al paciente va a depender principalmente de una reducción a nivel de lo que son las kilocalorías. Nos mencionan de que se puede reducir de 500 a 1000 kilocalorías por día en sí, principalmente, y esta tendría como finalidad la pérdida de peso de 0,5 kilogramos por semana. Pero también, así como existe este esquema, existen otros esquemas donde principalmente más se encarga en la cantidad de kilocalorías por día, o sea, en su totalidad, no solo reducir de 500 a 1000, sino como tal, a ingestas, por ejemplo, de dietas con muy baja cantidad de kilocalorías, como de 800 kilocalorías, o entre una baja ingesta entre 800 a 1000 kilocalorías, o de moderada, ¿no? Que solamente sería reducir 500 kilocalorías por día. Y principalmente este manejo nutricional debe ser un manejo principalmente dado por un nutriólogo, por un nutricionista y por un dietista, ¿no? En cuanto a lo que es al otro punto a tratar dentro de estos pacientes sería lo que es el ejercicio principalmente. El ejercicio principalmente se denomina o se le diferencia de la actividad física porque el ejercicio va a ser constante, ¿no? Es principalmente la acción de hacer las acciones o principalmente la realización de ejercicio de manera constante, la cual principalmente nos indica de que como mínimo se debe tener, se evidencia que la actividad física debe ser de 150 minutos a la semana, en personas jóvenes principalmente, ¿no? Y como mínimo en personas adultas que debe ser de 60 minutos por semana, que se puede dar, que se puede dar incluso por caminatas. Eso sería, doctor, con referencia a lo que es la parte de la actividad física y el manejo dietario. Muy bien, ¿no? Pues es bastante descriptivo lo que acabas de exponer, está muy bien. A ver, Karen. A ver, otros aspectos de la terapia no farmacológica. Doctor, si bien nuestra terapia inicial sería con eso de modificar la alimentación, los ejercicios, también, doctor, podría ser el uso de dispositivos en caso de que los pacientes no quieran someterse a una cirugía bariátrica.
Por ejemplo, he leído del sistema de estimulación eléctrica, es acerca del bloqueo vagal, que va a emitir impulsos eléctricos para que bloqueen la transmisión de señales nerviosas en el nervio vago, y esto va a tener como objetivo promover la pérdida de peso al suprimir la comunicación neuronal tanto entre el cerebro y el estómago. También el sistema de balón intragástrico, que donde van a colocar globos llenos de solución salina en el estómago, esto para ocupar espacios y producir así una sensación de Ya, saciedad. pero está bien, pero estamos hablando de un obeso estadio 0, o sea, no tiene complicaciones. Mm, ¿Será factible comenzar con mm, procedimientos? ¿No no. sería reforzar los hábitos de estilo de Primero, vida? entonces, un tratamiento inicial, que va a ser la intervención también del estilo de vida. Hay un programa exitoso de la intervención en el estilo de vida, que es el programa de la prevención de la diabetes. Ya. Ujú. El objetivo es una pérdida de peso mínima del 7% a través de la dieta hipocalórica, baja en grasa, y un mínimo de, lo que dijo, ¿no? 150 minutos de ejercicio por semana. Por ejemplo, puede ser caminar esto a pasos ligeros. Ya, muy bien. A ver, Machaca Cubaneides. ¿Qué más? ¿Qué más podemos Sí, hablar de la terapia no farmacológica? en cuanto a la terapia no farmacológica, doctor, básicamente esto debe estar relacionado con los hábitos que tiene el paciente, los hábitos alimenticios. En eso va a basar, ¿no? Y también de los ejercicios que debe tener el paciente, esto ya sea un estadio 0, porque esto aparte va a ayudar a prevenir que tenga otras complicaciones. Entonces, el punto básico sería eso, doctor. ¿Nada más? Ya, a ver. Bueno, Eh, continuamos. Laura. Laura eh, Doctor, Castro. sería... doc- no, Doctor, ya, yo estoy más bueno, adelante. Sí, después te toca Lucy. ya, doctor. Ya, a ver, Eh, Laura. Bueno, doctor, en cuanto a los objetivos que se tendría que ver de esto de la actividad física, principalmente quisiera mencionar, ¿no? El tiempo que tal vez el paciente esté frente a la pantalla o el uso del internet, sobre todo en este tiempo que aún están trabajando de manera remota. Entonces, en cuanto a eso, pues se debería de ver, ¿no? Los objetivos, o se debería de plantear un objetivo específico para que se pueda desarrollar de una manera adecuada y también no esté el paciente sentado por muchas horas, ¿no? Tal vez adecuarlo con algunos ejercicios. Por ejemplo, he leído de que la recomendación tradicional, por ejemplo, sería, ¿no? Limitar tal vez el tiempo de pantalla, que sería 1 hora, y después de esto tal vez que el paciente pueda pararse, caminar un poco, y sobre todo esto, ser un poco más estrictos con los niños, ¿no? Que a veces no tienen un buen control y pues están mucho más tiempo en la computadora. Ahora, en cuanto a la actividad también física, debería de ser algo moderada o vigorosa, sobre todo durante 1 hora, ¿no? Al día. Y ahora, algo que me pareció también muy importante y en cuanto al asesoramiento, pues serían los enfoques motivacionales, ¿no? Tanto en la alimentación y tal vez algunas derivaciones, ¿no? Al dietista, ¿no? Para que los pacientes o la familia se vea motivada y esta pueda alcanzar una ideal dieta. Ahora, también leí respecto a la salud mental, ¿no? Que esto es muy importante que se pueda evaluar tanto para los problemas que tal vez se pueda presentar mental o emocional, ya sea la depresión o de que tal vez en el caso de los niños pueda ser incluido el acoso, las burlas, y entonces, y que obviamente esto pues va a afectar, ¿no? Más adelante tal vez en el autoestima del niño. Y bueno, eso doctor quería mencionar principalmente. Ya. Lucy. ¿Qué más, Lucy? A ver, de todo lo que ya se ha hablado. Doctor, podríamos también enfocarnos en lo que es a lo que se dedica el paciente. Aparte de la psicoterapia, la conducta, sería de ver a lo que se dedica, ¿no? El paciente, si es posible, ¿no? Que el paciente pueda
disminuir el peso y sobre todo, doctor, hallar la causa de que el paciente está aumentando de peso, ¿no? Una vez hallemos la causa, doctor, creo que sería más fácil ejercer un plan de trabajo con el paciente, ¿no? Que está aumentando de peso. Tal vez sea una causa endocrinológica o tal vez psicológica, algún desorden alimenticio que tenga. Entonces ya con esto yo creo que podríamos empezar, doctor. Se podría añadir, doctora. Ya, a ver, hay una compañera creo que quiere preguntar algo. A ver, Lisette. ¿Sí? Sí, doctor. Si bien es cierto, todos mis compañeros tienen razón y como dijo, en este caso, si es que nuestro paciente está todavía iniciando ya casi una obesidad, aparte de su alimentación, el ejercicio, todo esto debemos encargarnos de que se le sea más fácil o intentar convertirlo en un estilo de vida. Al principio el compañero, por ejemplo, mencionó, ¿no?, reducir 500 calorías y todo, pero todo esto se debe hacer moderadamente, paulatinamente, poco a poco, y si vamos a iniciar una actividad física también no podemos decirle al paciente que quizá su trabajo es sentado todo el día y no mantenerse sentado porque ese es su trabajo. En cambio, podemos inculcar quizá al principio, por ejemplo, incluir 5 minutos de algún ejercicio por día o interdiario o 3 veces a la semana, de repente unos 20 minutos de una caminata, o si digamos que es un trabajo muy de oficina, podemos decir al paciente, ¿no? O pequeños cambios como si me bajo de la línea justo en la puerta del hospital, es un ejemplo, quizá bajarme una cuadra antes y ir un poco más temprano, bajarme una cuadra antes, quizá caminar esa cuadra, ¿no? Entonces esto sumaría como una pequeña actividad física, pero así sumando pequeños hábitos podemos lograr más grandes cosas y así poco a poco inculcar el ejercicio, ir de menos a más, por así decirlo, y volverlo un estilo de vida para que sea sostenible, doctor, y mantengan su peso. Muy bien, ¿no? O sea, es algo que se trata, pero es en la práctica, no sé si habrán visto que es un poco limitado. Hay pacientes que son reacios a cambiar su estilo de vida. Vienen a la consulta, en vez de bajar de peso, siguen subiendo de peso, ya se les ha dado charlas, han pasado por, como tú dices, la parte nutricional, la parte psicológica y ni así, ¿no? Ahí es donde se tiene que dar un manejo un poco más detallado, pero por a veces limitaciones del tiempo es donde no se puede hacer, ¿no? A ver, este aspecto es importante, por eso he permitido a ver algunos voluntarios y luego ya continuar con la secuencia, porque supongo que los que les interesa más quieren, ¿no?, dar un aporte en este punto, ¿no? A ver, Mashili. Doctor, quería dar un aporte a todo lo que ya se mencionó, como es la intervención en el estilo de vida, la terapia dietética, el ejercicio. También es muy importante, doctor, la modificación del comportamiento del paciente, mediante el cual se va a lograr mediante una terapia conductual. Mediante esta terapia se le va a poder, bueno, ¿cómo se dice?, ¿no?, modificar el comportamiento del paciente, en el cual se le va a inculcar lo que es por ejemplo, a que ya no consuma, ¿no?, tantos carbohidratos, los cuales, digamos, le están llevando lo que es a una suba de peso, y también lo que es modificar su actividad física o controlar lo que son, por ejemplo, la ansiedad que pueda sufrir el paciente, por el cual muchas veces empieza a comer más, el cual está llevando a esto, doctor. Y es muy importante lo que es la modificación del comportamiento mediante una terapia conductual. Ya. Marca Eros. Presente, doctor. Ya. Voy a hablar algo un poco distinto a todo lo que los demás compañeros están hablando, ¿no? Han recalcado las medidas, han recalcado qué deberíamos hacer sin incluir los fármacos, han hablado un poco de la terapia cognitivo-conductual y todo, pero algo que recalcó la compañera, la primera compañera que participó con la manito, por ejemplo, es que qué pasa si tenemos un trabajador que tiene esa condición la mayor parte de su tiempo, ¿no? Es fácil decirle, cambia tus comportamientos, cambia tal, pero si simplemente su trabajo o su principal función en todo el día es tener actitudes o conductas que pueden llevarlo a tener un problema de obesidad, no va a ser tan sencillo tratarlo. Podemos hablar de actuar en la primera parte de la enfermedad o de tratar de, no sé, ¿no?, englobar el problema, pero es un poco más amplio simplemente que un problema biológico-psicológico, ¿no?
tiene mucho que ver el entorno social, el lugar en el que esa persona está trabajando, el lugar en el que esa persona está ejerciendo su función. Y para tratar de establecer, de mejorar un poco eso, por ejemplo, algo que recalcaron los demás también, es actuar antes, ¿no? Tratar de prevenir en vez de tratar la primera parte, en vez de tratar una obesidad inicial, por ejemplo, en un periodo inicial, es mucho más óptimo prevenir. Ahora, he estado viendo algunos artículos para participar, que, por ejemplo, asocian no solamente a los factores psicológicos o los factores biológicos o el mal estilo de vida, sino incluso a un tipo de círculo vicioso que tienen con, bueno, ¿no? El papel endocrino que tiene el tejido adiposo. Y cómo vamos a ver que incrementa más que todo a nivel axial, ¿no? A nivel central, en las principales patologías que estamos viendo ahora, incluso en esta enfermedad, incluso en el síndrome metabólico. El hecho de que la persona incremente su peso, que incremente su índice de masa corporal, que tenga una obesidad, un sobrepeso, ¿no? Caracterizado por la parte adiposa, va a incluirlo en un círculo vicioso. No solamente a nivel psicológico, ¿no? Como que se va a sentir mal y va a comer más, tiene depresión, ansiedad, sino a nivel biológico con esta cadena de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí lo denomina como el eje hipotálamo hipoficiario tejido adiposo, que tiene relación con el cortisol, con los andrógenos, con la hormona de crecimiento, con la hormona tiroidea y con muchas otras más características hormonales, ¿no? Entonces tenemos un círculo vicioso a nivel biológico, tenemos un círculo vicioso a nivel psicológico y la parte que muchos compañeritos están obviando es la parte social. Por mucho que le demos terapia, por mucho que le demos fármacos, que le tratemos de inculcar no sé, ¿no? De educación a un paciente, si este paciente necesita estar en esas condiciones para trabajar, que es lo que generalmente pasa, no va a poder cambiar. Es su entorno el que decide en vez de él. Por ejemplo, un chofer, si imaginamos un chofer que tiene que conducir todo el tiempo, que tiene que comer harto para tratar de aguantar, que tiene que tomar café o tiene que tomar, no sé, algún tipo de energizante o bebidas o envasados, porque ese es su trabajo, por mucho que le demos seguimiento, no va a poder ser posible. Entonces, yo creo que más tendríamos que enfatizar en el mismo nivel, ¿no? A los tres niveles, a la parte biológica, a la parte psicológica y a la parte social. Y quizás un poco más adelante podemos hablar incluso sobre la parte, ¿no? La relación que tiene el tejido adiposo endocrinamente con el eje hipotálamo hipoficiario, porque es curioso cómo se forma un círculo vicioso y cada vez es mucho peor, o mejor dicho, mucho más difícil tratar de regresar o tratar de, no sé, tratar la enfermedad. Eso sería mi aporte, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Eros. A ver, Karen Estrella. Sí, doctor. Muy al margen de tal vez lo que ya aportarán mis compañeros, bueno, sería decir cómo vamos a conseguir la adherencia del paciente a las recomendaciones o a la dieta que vamos a tratar de recetarle o emplear en estos pacientes con obesidad. Tenemos que recordar que la mayoría de los seres humanos, o sea, o el hecho de comer tal vez de manera desordenada, representa una forma de placer, por así decirlo. Entonces, no siempre un plan alimentario totalmente restrictivo o realizar un cambio en su dieta, por así decirlo, va a ser una estrategia que va a funcionar al 100%. Por lo cual, tenemos que, o el mayor logro que nosotros vamos a lograr, va a ser convencer al paciente con obesidad de que su enfermedad es un proceso crónico y de que la única manera de afrontarla es modificar su alimentación, pero esto va a tener que ser de una manera progresiva, ¿no? Desde el punto de vista de la Sociedad Española de Obesidad, se promulga lo que sería por así decirlo, el cambio de dieta gradual en este tipo de pacientes, principalmente. Eso sería mi aporte, doctor. O sea, que tenemos que ver la adherencia del paciente a la dieta que le vamos a recomendar, etc. Ya, muy bien. Yo creo que ya ha quedado más que claro la importancia que tiene de la terapia no farmacológica con todos los aspectos y por qué es importante recalcarlo, porque es una de las barreras en la adherencia al tratamiento. Más fácil parece para el médico prescribir medicamentos o indicar tratamiento bariátrico a poder modificar realmente el aspecto psicológico, el aspecto social, que es muy limitado. O sea, si la persona, como dice Eros, o sea, es su estilo de vida, querer modificarlo o querer imponer algún tipo de cambio puede no llegar a un buen resultado, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos considerarlo, ¿no? Es por ello que en otras instituciones de salud, lo que se busca es hacer programas tanto para diabetes o para obesidad, donde se involucre una serie de profesionales, no sea endocrinólogos, internistas, psicólogos, nutricionistas,
rehabilitadores, con el fin de que todos, al trabajar con el objetivo de ayudar a mejorar el estilo de vida de la persona con esta enfermedad, podamos buscar reforzar el aspecto conductual, el aspecto nutricional, el aspecto social, y ver la manera de que eso pueda mantenerse a lo largo del tiempo. No solamente dar medicación y con eso ver si se soluciona realmente o no el problema. Entonces, eso es algo que nosotros siempre tratemos en lo posible. Acá les diré en la práctica lo que han visto sus compañeros, todos los que ya han rotado en la consulta, es un poco limitado. Hay pacientes que sí logran adoptar un estilo de vida más saludable, cambian lo que es sus hábitos en lo que es la dieta, mejoran, pero hay otros que es un poco limitado por el tiempo, por el trabajo, a veces por los mismos hábitos, lo que escuchábamos, ¿no? En la consulta les invitan, ¿no? Les paran invitando dietas que no son saludables, a pesar que ellos son conscientes de que tienen una enfermedad, ¿no? Entonces son cosas que uno debe en lo posible tratar de modificar. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos claro el tipo de, o sea, la obesidad y el estadio en el cual se encuentra, esta guía lo que nos trata de orientar es acerca de cuándo nosotros vamos a buscar lo que es la terapia farmacológica, que es el otro aspecto, ¿no? Es el otro aspecto ya clínico que nosotros necesitamos manejar. O sea, esto, como les digo, es parte de un programa y de un equipo multidisciplinario, no solamente que involucre al clínico, al endocrinólogo, sino todo un grupo para poder mejorar o reforzar cada uno de los problemas que pueda tener el paciente. El siguiente paso es cuando nosotros consideremos que requiere el paciente terapia farmacológica. Y ahí nosotros nos vamos a poner en el estadio 1, ya por si acaso. O sea, si todavía el paciente no logra tener complicaciones relacionadas a la obesidad y estar en un estadio 0, nosotros tratemos en lo posible de reforzar todo lo que es la terapia no farmacológica. Pero si ya tenemos un paciente con obesidad y tiene un estadio 1, porque ya hay factores de riesgo, ya puede haber riesgo de desarrollar diabetes, riesgo de desarrollar hipertensión o alguna de las otras enfermedades metabólicas, debemos considerar adicionar, ahí dice, considerar agregar medicación para la pérdida de peso. Eso es a partir de un índice de masa corporal mayor o igual a 27, ¿ya? Obviamente esto es complementario, nunca va a ser el primer pilar de tratamiento, y eso ya lo hemos visto en la práctica. O sea, siempre nosotros en la consulta debemos reforzar el estilo de vida saludable, mejorar los hábitos, cambiar lo que es la dieta, si es una dieta hipercalórica en el paciente, y no comenzar con la terapia farmacológica, porque ya se ha visto, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen a la consulta y lo único que esperan del médico es un medicamento que les ayude a bajar de peso, o sea, una salida rápida al problema de salud que ellos tienen. Obviamente, si hacemos eso, nosotros caemos también en eso de poder darle un medicamento, ya que el paciente no va a cambiar sus hábitos, no va a cambiar el estilo de vida y obviamente no va a haber una respuesta terapéutica del medicamento, ¿no? Lo único que vamos a hacer es que el paciente se frustre y siga ganando peso y ya desarrolle alguna complicación. Y lo que es obesidad estadio 2, ahí dice intensificar lo que es la terapia de estilo de vida saludable, mejorar lo que es la terapia de estilo de vida con lo que es la medicación y cuando nosotros consideramos la cirugía bariátrica. Estos son puntos muy claros para nosotros establecer a partir de qué índice de masa corporal el paciente va a requerir de la cirugía bariátrica. Actualmente, si el paciente tiene un índice de masa corporal de 35 a 39.9, pero está en un estadio 2, ya que tiene el paciente diabetes mellitus tipo 2, en ese caso consideramos la cirugía bariátrica. Si el paciente no tiene diabetes mellitus tipo 2, pero tiene otro tipo de complicaciones severas relacionadas a la obesidad, se va a considerar la cirugía bariátrica a partir de un índice de masa corporal mayor a 40. ¿Ya? Eso quiero que tengan claro porque muchas veces cuando nosotros tenemos un paciente, lo evaluamos, el paciente va a venir ya con una idea, va a decir, yo doctor he venido porque quiero operarme. Entonces nosotros tenemos que realmente ver si el paciente cumple estos parámetros para recién nosotros recomendarle este tipo de intervención. Y lo otro ya es lo que ya sus compañeros han estado hablando, lo hemos hablado también en lo que es nutrición, acerca de la dieta, cómo nosotros
vamos a recomendar y cuánto es la recomendación en la pérdida de peso que debe tener el paciente, ¿no? Se recomienda una pérdida de peso de 3 a 5%. Esto debe ser relacionado para mejora en los parámetros bioquímicos, la glucosa, lípidos, glicada, por el riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? También mejoría en lo que es el perfil lipídico, control de la presión arterial, como recomendación. Después tenemos lo que son las dietas. Ya creo que habló uno de sus compañeros acerca de los tipos de dietas, también lo hemos visto en nutrición. Las dietas recomendadas para obesidad van a ser dietas hipocalóricas. Cuando hablamos de dietas hipocalóricas nos referimos a dietas por debajo de 1.500 kilocalorías al día, ¿no? Hasta 1.800 se pueden dar en varones. Lo que se busca es que haya un gasto energético negativo en la persona, ¿no? También depende mucho de la actividad física que realice la persona, ¿no? Si es un deportista y solamente le proporcionamos 1.000 calorías al día, obviamente eso va a generar un déficit y puede estar acompañado de la deficiencia de micronutrientes, ¿no? Tiene que también ser adaptado en base a la actividad física de cada una de las personas. En promedio, si ustedes quieren iniciar una dieta hipocalórica en estos pacientes para bajar de peso, pueden prescribir entre 1.200 a 1.800 kilocalorías al día. Ya si quieren ser mucho más restrictivos y trabajar con dietas menos de 1.200 kilocalorías, siempre debe estar acompañado de un monitoreo constante. O sea, puede ser a través de nuestro nutricionista o nosotros como médicos, porque con dietas menores de 750 calorías puede haber riesgo de problemas carenciales, ¿no? Puede haber deficiencia de algunas vitaminas o algunos oligoelementos y eso condiciona a otro tipo de problemas de salud. Más si estamos trabajando con personas adultas mayores o que ya tengan algunas comorbilidades. Lo siguiente es la situación cuando ya el IMC es mayor a 40 o 35, buscar lo que es reforzar o mejorar lo que es las terapias conductuales y nosotros cómo vamos a recomendar lo que es el tratamiento con cirugía bariátrica. Hasta acá creo que ya hemos hablado de lo que es el aspecto nutricional, no farmacológico. Ahora quiero que ustedes puedan participar acerca de la terapia farmacológica, o sea, que han podido revisar de ese tema. A ver, vamos a comenzar primero a ver por los de la lista y luego, si pueden, dejar de marcar el icono de mano y los que quieran participar en terapia farmacológica puedan volver a hacer su pregunta, ¿no? A ver, Vázquez, Atco, Michael. Sí, presente, doctor. A ver, con terapia respecto a los... farmacológica. Sí, doctor. Con respecto al tratamiento farmacológico, bueno, leí en un artículo que esto lo clasificaba en 3. Fármacos que, bueno, por el primero que disminuyen la absorción intestinal, fármacos que disminuyen la velocidad del vaciado gástrico y otros fármacos que disminuyen la ingesta. Bueno, hablando sobre los fármacos que disminuyen la absorción intestinal, en el momento actual se mencionaba lo que es el Orlistat en una dosificación de 120 miligramos 2 o 3 veces al día. Este viene a ser un fármaco tetrahidrolipostatina que inhibe lo que es la lipasa pancreática, consiguiendo una reducción en la absorción de la grasa de la dieta del intestino. Su absorción viene a ser inferior al 1%, por lo cual está desprovisto de una acción sistémica. En sí, para culminar mi aporte, quiero agregar que un tratamiento, como lo mencionó el doctor, un tratamiento farmacológico no está hecho para sustituir el tratamiento que se mencionó al inicio, tal como es el cambios en la dieta y el ejercicio físico, sino que el tratamiento farmacológico está para apoyar, no para reemplazarlo. Eso sería todo, doctor. Muy bien. A ver, Janet Inquilla. Sí, doctor. Bueno, para empezar con el tratamiento farmacológico, primero hay que tener en cuenta algunos criterios que se usen. Por ejemplo, el hecho de que el paciente tiene que tener un IMC mayor a 30 o en caso, o también puede ser otro criterio que tenga un IMC mayor a 27, pero esto asociado a alguna comorbilidad. Y también es necesario que primero en estos pacientes que estos pacientes hayan fracasado con lo que son las medidas habituales como la dietoterapia o el ejercicio, son como criterios que se debe tener en cuenta para realizar el tratamiento farmacológico. Y bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico en sí, básicamente estos van a
van a actuar a dos niveles, a nivel central y a nivel periférico. A nivel central, al reducir la ingesta alimentaria, como son los anorexígenos, y van a actuar también los periféricos a nivel, al inhibir lo que es la absorción de grasa intestinal, y entre estos tenemos a lo que es el orlistat. Eso, doctor. Ya, muy bien. Espinosa, Tito, Jenny. Buenos días, doctor. Quiero aportar acerca de los fármacos que podrían tratar en los pacientes con obesidad. Según las guías que he buscado, un tratamiento farmacológico debe ir acompañado con los cambios de estilo de vida y estilos de vida saludable. En los fármacos que se encuentran es el Olarcistat, Orlistat y Orlistat. la metformina también, doctor. Es Orlistat, también la metformina, doctor. También encontré otros fármacos como son el liraglutide, el bupropión o la naltrexona, y también otros fármacos como la lorcacerina. En estos fármacos que encontré, por ejemplo, el Orlistat tiene una dosis máxima de 360 miligramos y se debe consumir 3 veces al día. Este Orlistat se debe prescribir antes de las comidas. Ahora, este fármaco es muy beneficioso para los pacientes que tienen obesidad y sus principales efectos adversos digestivos son lo que es la flatulencia y las heces oleosas. En otro fármaco que encontré es el liraglutide. Hasta ahí está bien, Jenny. Ya has hablado del Orlistat. Ya, muy bien. Y es un fármaco que está aprobado también para lo que es la diabetes tipo 2. Y otro efecto adverso de este fármaco es lo que es el estreñimiento, las náuseas y las diarreas. Otro fármaco que encontré es el fármaco del bupropión o naltrexona. Es un fármaco que ayuda a lo que es controlar lo que es la ingesta a nivel del sistema nervioso central y esto a nivel del cerebro. Y este se puede consumir en 2 comprimidos, 2 veces al día, de 4 a 6 semanas. Y estos pacientes, más que todo, les ayuda a lo que es no consumir excesivamente lo que son los alimentos y hacer de que la obesidad baje en Ya, estos hasta ahí pacientes está debido a que bien, pueden tener un Jenny. trastorno neurológico. Jenny, hasta ahí está Ya, bien. Ya has gracias. hablado de 2 o 3 medicamentos, ¿ya? Muy bien. A ver, Jocelyn. Laura Vilca, Jocelyn. Doctor, presente. Doctor, yo tengo un aporte. Según la Sociedad Española, el último que he podido encontrar de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que es la CEDO, así como la Agencia Española del Medicamento, habla sobre la sibutramina. La sibutramina viene a ser, la sibutramina viene a ser un fármaco que está indicado para pacientes, se prescribe, ¿no? Para pacientes que tienen un IMC de 27 a 30 o más. Laura, Jocelyn, una consulta. ¿La sibutramina ahorita se puede utilizar en los pacientes con obesidad? ¿Sí? Doctor, ese es lo último que he encontrado y en ese artículo que yo he podido encontrar dice que han concluido que su administración es segura cuando obedece a las indicaciones descritas, ¿no? Es que tiene una serie de... En todo caso, doctor, hablaría también sobre lo que en Perú encontramos, o sea, es sobre el bupropión. Ya. La A ver, ¿alguien naltrexona más? asociada con el bupropión. Ya, está bien, Jocelyn, porque has comentado, has nombrado un medicamento que, bueno, actualmente ya no se recomienda su uso por ciertos efectos adversos, ya demostrado, ¿no? Inclusive no está aprobado por la FDA, pero tú dices que hay un estudio, ¿no? Hay una publicación donde dice que su uso es seguro, ¿no? A ver, vamos a tratar de aclarar ese punto. A ver, ¿quién quiere, digamos, aportar acerca de la sibutramina, efectos adversos y si realmente actualmente puede ser utilizado, ¿no? Como indicación farmacológica en obesidad? A ver, ¿quién quiere aportar? A ver, vamos. A ver, Luz Coralí. Presente, doctor. A ver.
En sí, a lo que más o menos revisé en un artículo con respecto a la sibutramina era que ya no se recomendaba su uso porque tenía un efecto a nivel cardiovascular, ya que en muchos pacientes que, por ejemplo, que se utilizaron, ¿no? Que aparte de tener obesidad tenían alguna otra comorbilidad, como es una hipertensión arterial, esta era contraproducente, ¿no? Si bien es cierto que podía darles el beneficio de bajar de peso, pero podía aumentar lo que es la presión sanguínea, además de aumentar la frecuencia cardíaca también, doctor. Ya. También podría, no sé, en otro estudio también vi que podía producir, hasta en algunos pacientes llegó a producir lo que es accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y por eso es que no se recomendaba ya su uso. Ya, eso, bueno, es el conocimiento que tenemos, salvo que haya habido alguna actualización reciente, ¿no? Donde se pueda nuevamente incluirlo como terapia farmacológica. A ver, ¿alguien más que haya hecho una revisión así rápida de ese medicamento? A ver, Roxicela. Sí, doctor. Bueno, con respecto a este fármaco, doctor, pues como se mencionó, ¿no? Este va a tener va a tener efectos negativos o perjudiciales a nivel del aparato cardiovascular, justamente, ¿no? Porque va a ser un inhibidor de lo que viene a ser la recaptación de serotonina como de la noradrenalina, doctor. Y por ende, ¿no? Vamos a ver que va a haber lo que es un aumento de la presión arterial y junto con esto otros efectos secundarios, ¿no? Eso es lo que había podido Ya. ver acerca del A ver, medicamento. quiero algo así que nos aclare este punto. A ver, Wilber, él está que quiere participar. Wilber. Sí, doctor. También, aparte de lo que mencionaron mis compañeros, encontré, ¿no? algunos otros efectos adversos, ¿no? Como son el insomnio, estreñimiento, diarrea, dolor de espalda, también la disminución de apetito en cuanto a los efectos adversos de la sibutramina. Ya, pero la discusión es, o sea, ¿se puede actualmente utilizar, sí o no? A ver, vamos a ver a Juani. Así, doctor, presente. Ahora es controvertido el uso, o sea, no está recomendado, doctor, ya que tiene bastantes efectos cardiovasculares y sabemos que estos pacientes obesos normalmente vienen con comorbilidades, la mayoría viene con hipertensión, con dislipidemias, por lo tanto van a tener mucho más riesgo cardiovascular. Y ahora tratando de reducir ese peso con la sibutramina, lo que vamos a ocasionar es más efecto cardiovascular nocivo sobre nuestros pacientes, ¿no? En todo caso, el riesgo-beneficio que va a tener este medicamento no es suficiente como para seguir utilizándolo, ¿no? En todo caso, tendríamos fármacos alternativos para poder realizar para poder ayudar a esta baja de peso, ya que estos fármacos sí son coadyuvantes, que sí o sí van a tener resultado solo si hay apego a lo que sería un cambio de estilo de vida, un cambio de alimentación, al aumento del ejercicio, ¿no? Entonces se utiliza fármacos, pero de acuerdo a cada paciente. También no podemos dar, por ejemplo, se habla de serotoninérgicos como fluoxetina, entonces no se puede dar a todos los pacientes fluoxetina con tal de que bajen de peso. Podemos ver que pacientes tienen desórdenes psicológicos, ¿no? O alguna depresión, se le podría dar fluoxetina, en ese caso estaría indicado. En pacientes, por ejemplo, cardiológicos, podríamos iniciar una baja de peso o metformina, ¿no? Que sería o sea, mucho más seguro que estar dando este tipo de medicamentos, ¿no? Como la sibutramina. Ese es el punto en sí, que el riesgo-beneficio no es suficiente, ¿no? Muy bien, o sea, actualmente teniendo una gama mayor de fármacos como terapia complementaria, nunca, como les digo, va a ser la terapia principal, pues habría mayor riesgo al utilizar este tipo de medicamentos, ¿no? Tendríamos que por eso mejorarlo con otro tipo de fármacos que son pues mucho más eficaces. Tenemos liraglutide, semaglutide, naltrexona, bupropion, tenemos también lo que es Orlistat, o sea, hay tantos fármacos ahorita que no habría esa necesidad, ¿no? Y más estaríamos exponiendo a un paciente a un probable evento cardiovascular. Entonces creo que habría que no recomendarlo, ¿no? Teniendo ya una gama mayor, ¿no? Obviamente, si eso lo consideramos hace 20 años, pues la sibutramina era como uno de los principales o primeros fármacos aprobados para el tratamiento en obesidad.
pero actualmente pues tenemos mejores fármacos, podría decirse. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a continuar a ver unas participaciones de otro tipo de terapias farmacológicas que se pueden utilizar, ¿no? A ver, Lenin Quilla. Lenin. Sí, doctor, puede escucharme, ¿no? Buenos Terapia días. farmacológica. Sí, aparte de lo que ya mencionaron mis compañeras y como usted también bien lo mencionó, en el efecto del que fármaco tiene mayor, por decirlo así, efectividad, en varios estudios se ha realizado, donde primero se tiene mayor efectividad, que es la fentermina topiramato, que la fentermina topiramato simplemente va a ser un antiepiléptico en combinación con con una amina simpático-mimética. Y ahora, otro fármaco que se ha descubierto recién y aprobado últimamente por la FDA, que es un análogo también del GLP-1, que va a ser la semaglutida. Ahora, la fentermina topiramato, como podríamos decir, se puede usar en varias dosis, que van a ser una dosis inicial, primero de 7.35 de fentermina y 23 miligramos de topiramato por 14 días. Y eso se va prolongando 14 días hasta una dosis máxima que va a ser de 15 miligramos de fentermina y 92 de topiramato. Y si es que en caso no se ha logrado la meta del efecto de este combinado farmacológico, se tiene que suspender también gradualmente. Ahora, el otro que va a ser la semaglutida es un efecto nuevo que solamente lo más beneficioso, podríamos decir, que es inyectable, pero solamente se usa una vez a la semana. Ahora, lo que podemos decir también estos son inyectables en hasta 2.4 miligramos, pero a diferencia de, no a diferencia, sino todos los fármacos anteriores que han mencionado también, las contraindicaciones siempre van a ser en embarazo y en lactancia, están contraindicados. Y aparte de la semaglutida, que no se puede usar en pancreatitis, ni cáncer de tiroides, ni carcinoma múltiple. Y los efectos adversos que podemos decir que siempre van a ser las náuseas, vómitos y diarreas. Y ahora, como la semaglutida es un agonista GLP-1, su efecto va a ser que cuando aumenta los niveles de glucosa, esto va a aumentar también la concentración de insulina, los niveles de insulina. Y por lo tanto tendríamos que tener un mayor control sobre la glucosa. Entonces, si usamos estos análogos GLP-1 como va a ser la semaglutida, tendríamos que hacer una mayor monitorización de la glucosa en aquellos pacientes que también van a tomar insulinas o las sulfonilureas. Eso sería. Muy bien. Ya, entonces vamos ya viendo eso. Miren, en lo que es la terapia farmacológica, tenemos estos 5 medicamentos, bueno, asociaciones que han ido demostrando efectividad en lo que es la pérdida de peso. ¿Por qué está en rojo lo que es la lorcacerina? Porque es un medicamento que es relativamente moderno, pero lamentablemente ha habido estudios donde ha habido efectos o desarrollo de cáncer por este medicamento, por lo cual ya ha sido retirado del mercado, ¿no? Yo les diré que lo he tenido como uno de los medicamentos más efectivos para controlar obesidad y terapia complementaria. Lo utilizaba en pacientes con obesidad, con diabetes, dislipidémicos, hipertensos, y también era muy efectivo cuando se relacionaba a problemas psicológicos, ¿no? Trastornos de ansiedad relacionados también a obesidad. Iba muy bien. Lamentablemente, al tener estos resultados, ya no lo tenemos en el mercado, solamente contamos con estos 4 medicamentos, Orlistat, fentermina topiramato, naltrexone bupropion, y lo que es el liraglutide, y actualmente lo que es el semaglutide, que es parte de los agonistas GLP-1. ¿Cuál es la importancia de estos medicamentos? Cada uno va a tener un mecanismo de acción diferente. Creo que ya alguno de sus compañeros ya ha ido describiendo algunas características de ellos. En nuestro medio tenemos 2 medicamentos. Tenemos el Orlistat, ya lo pueden encontrar en las diferentes farmacias en presentaciones de 120 miligramos. Fentermina topiramato lo tenemos, pero también tenemos presentación de solamente lo que es fentermina, pero que no es tan efectivo como la misma asociación, ¿no? Naltrexone bupropion lo tenemos en Lima, liraglutide. En esta presentación de 3 miligramos no la tenemos en nuestro medio, ¿no? La que tenemos es la de 1.2 miligramos, que es la que se usa para lo que es diabetes. Son 2 lapiceros o 2 dispositivos lapiceros muy distintos, ¿no? Los ensayos clínicos que han demostrado eficacia en lo que es la baja de peso con el liraglutide son a partir de 3 miligramos día. Después, en lo que es la terapia, nosotros tenemos que considerar el tratamiento farmacológico como algo complementario. No es el pilar de tratamiento,
y como bien dice acá, siempre va a ser de acuerdo al criterio clínico y tratamiento individualizado. O sea, nosotros no podemos solamente considerar pues obesidad y punto. Tenemos que considerar todo lo que es las comorbilidades o aspectos conductuales que pueda tener el paciente con obesidad para recién nosotros indicar este medicamento. Lo que sí es algo ya como un parámetro en qué momento considerar la terapia farmacológica es cuando el paciente tiene un estadio 1 más un IMC mayor de 27. Ya antes de eso, o sea, si no cumple esto, no se recomienda el tratamiento farmacológico. Les digo eso porque hay pacientes que con solamente sobrepeso, sin factores de riesgo, o sea, una obesidad 0, vienen a la consulta y quieren que les des medicamento para bajar de peso. Obviamente en ese grupo de pacientes uno no puede darles ese tipo de tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que reforzar más bien lo que es la terapia no farmacológica. Tratamiento farmacológico es importante, no va a reemplazar en ningún momento lo que es el manejo nutricional, siempre va a ser individualizado, o sea, tenemos que evaluar cada uno de los aspectos del paciente para poder buscar cuál de estos 5 fármacos, o bueno, 4 fármacos, cuál sería el ideal para el paciente. Requiere de un monitoreo estricto, generalmente la efectividad de todos estos medicamentos ha sido a partir de la 6ª semana de tratamiento, ¿no? Eso les digo porque el paciente espera que a las 4 semanas ya haya baja de peso, o sea, generalmente se espera una pérdida significativa mayor del 5% a partir de la 6ª semana, ¿ya? Y por los diferentes efectos adversos que producen estos medicamentos van a requerir de un control estricto, ¿ya? Más algunos medicamentos que pueden tener efectos cardiovasculares. El tratamiento va a ser complementario y requiere de un equipo multidisciplinario para su manejo, ¿no? Es por ello que no solamente el endocrinólogo va a ser partícipe en ello, puede también ser el cardiólogo, el internista, para todos estar monitorizando el adecuado tratamiento con estos fármacos. Y siempre es importante en cada consulta, si el paciente ya está recibiendo estos medicamentos, el control de los efectos adversos, o sea, buscar si algún efecto adverso se ha desarrollado a lo largo del tratamiento. Siempre el otro aspecto es los costos, o sea, han visto ustedes en la práctica, por ejemplo, en este hospital siendo Minsa, el paciente generalmente va a tener recursos muy limitados o espera un tratamiento propio de su seguro. Entonces, actualmente ningún seguro va a cubrir pues alguno de estos 5 o 4 medicamentos. Entonces se le tiene que orientar y considerar, ¿no? Decirle, si usted está en la posibilidad económica, puede comprar este medicamento, ¿no? Obviamente cada uno de estos fármacos va a tener un costo, hay medicamentos que tienen un costo mayor y obviamente si el tratamiento tiene que ser más de 6 semanas, ¿no? Entonces hay pacientes que no van a lograr costear o comprar el medicamento para lo que es la obesidad. A modo de resumen, tenemos acá todo lo que son los medicamentos que nosotros actualmente utilizamos. La eficacia, como dijo alguno de sus compañeros, el medicamento más eficaz en la pérdida de peso actualmente es fentermina topiramato. Luego está también lo que es naltrexona, el liraglutide, naltrexona ibupropión, y el último está lo que es el orlistat. Era intermedio lo que es la orcaserina, pero como les digo, ya no se utiliza. Cada uno de ellos tiene una efectividad, puede haber terapias combinadas mientras no tengan el mismo efecto, ¿no? Por ejemplo, el orlistat va a tener un efecto a nivel gastrointestinal, va a inhibir lo que es la lipasa, no va a tener un efecto central, lo podemos combinar con lo que es naltrexona ibupropión o fentermina topiramato sin riesgo de incremento de efectos adversos. También podemos combinar liraglutide con fentermina topiramato, o sea, buscar adicionar o combinar medicamentos con el fin de nosotros pues mejorar o mejorar la eficacia en lo que es la pérdida de peso. Acá, por ejemplo, esta parte es importante, o sea, ¿cuál sería nuestro candidato ideal, no? Siempre cuando han visto en diabetes era importante considerar, ¿no? Paciente diabético con ciertas características, ¿cuál de los fármacos que hemos podido revisar podría ser el más útil en estos pacientes? El orlistat, en general, al ser solamente un efecto, su mecanismo de acción gastrointestinal, no hay mayores limitaciones o contraindicaciones en general en el paciente. ¿En qué pacientes puede ser beneficioso? En pacientes que a su vez tengan dislipidemias, o sea, una hipercolesterolemia, o también presenten como diagnóstico estreñimiento. Entonces, sería beneficioso poder utilizar este medicamento.
La forma de prescripción generalmente es 120 miligramos antes de las comidas. O sea, si yo le indico, tiene que ser antes del desayuno, almuerzo y cena, siempre valorando la tolerancia y los efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos del Orlistat? Generalmente dolor abdominal, flatulencias, muchas veces atorrea también, o incluso en algunos casos hasta incontinencia fecal. Entonces, todo ello tenemos que ir preguntando al paciente si es que lo ha presentado. Es el de menor eficacia, pero podría decirse el más seguro. Naltrexone bupropion, que es una asociación de dos medicamentos, se puede utilizar principalmente en pacientes obesos y que tengan algún tipo de adicción, o sea, algún problema de lo que es etilismo, tabaquismo, puede ayudar incluso también a controlar lo que es el apetito o lo que se llama muchas veces, entre comillas, lo que es la ansiedad por comer, que es algo muy común, ¿no? Hay pacientes que vienen a la consulta, dicen, doctor, yo cuando me estreso, me preocupo, como más. Entonces, en ese tipo de pacientes puede ser beneficioso el uso de naltrexone bupropion. La prescripción es siempre de menos a más. La presentación es de 32 sobre 360 miligramos. Nosotros comenzamos con la mitad de la tableta antes de dormir y luego vamos una semana. La siguiente semana, mitad de tableta en la mañana y en la noche. Otra semana, la siguiente semana ya una tableta en la mañana, mitad en la noche. O sea, el ascenso tiene que ser progresivo también por los efectos adversos que puede producir. Luego tenemos un agonista GLP-1 que es el liraglutide. Como les dije, la presentación es de 3 miligramos. El nombre comercial es Saxenda. Ya este medicamento no sé si lo tenemos en Lima, pero en nuestro medio no está este medicamento. Al ser un agonista GLP-1 va a tener un efecto incretina, aparte de lo que es la pérdida de peso, ya vimos que va a tener un efecto en la que es la glicemia postprandial, tiene un efecto central ya que disminuye el apetito, lo que tiene un efecto en el vaciamiento gástrico, controla lo que es la glicemia, y los efectos adversos principales que va a tener van a ser principalmente gastrointestinales, ¿no? ¿En qué situaciones no se usa lo que es GLP-1? En pacientes con antecedente de pancreatitis, antecedente familiar de cáncer medular de tiroides, ¿no? Los principales efectos, dependiendo de la dosis, van a ser efectos gastrointestinales las primeras semanas, pero obviamente con el uso constante disminuye. ¿Cuál sería el candidato ideal del liraglutide? Pacientes con diabetes, prediabetes, problemas de saciedad o que estén usando otro tipo de medicaciones psiquiátricas, por lo cual se contraindica el uso de los otros medicamentos. Fentermina topiramato. Este medicamento viene en una presentación de 15 por 92 miligramos. La prescripción también va a ser gradual. Este medicamento es uno de los que más efectos adversos puede tener efectos muy similar a lo que son simpático-miméticos, por lo cual puede generar incremento de la presión arterial, incremento de la frecuencia cardíaca, boca seca, constipación, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado en su prescripción si ya nuestro paciente con obesidad tiene diferentes enfermedades como lo que es hipertensión, diabetes, o sea, tenemos que asegurarnos que su riesgo cardiovascular no sea tan alto, o sea, que no haya tenido un evento coronario, un evento cerebrovascular como para prescribir este medicamento. Por eso dice, como candidato ideal, personas jóvenes, porque en adultos mayores también va a tener una cierta limitación, con necesidad para suprimir el apetito. Por sus efectos similares a los simpáticos miméticos, su prescripción va a ser de preferencia durante la mañana, ¿no? En la noche si no va a generar lo que es insomnio. Ya la fentermina como tal, igual, ¿no? Los mismos efectos, y la lorcacerina tenía un efecto en lo que es la serotonina, era un inhibidor de la recaptación de serotonina, controlaba principalmente el apetito, pero bueno, como les dije, ya por los efectos el riesgo de cáncer que puede producir, ya no lo utilizamos. Y luego, finalmente, tenemos lo que es la cirugía bariátrica. Ese es otro aspecto importante. A ver, vamos a ver como sus participaciones. González Cayo Diego. Presente, doctor. Sobre cirugía la bariátrica. cirugía bariátrica, lo que yo pude leer fue, y lo que también se dijo en clases, ¿no? Que esta cirugía generalmente se recomienda en personas que tengan un índice de masa corporal mayor a 40, o también en personas que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 y que tengan alguna comorbilidad.
También se debe recomendar este tipo de cirugía bariátrica, ¿no? En pacientes en las cuales no haya funcionado o no hayan podido perder peso con los cambios de modificaciones del estilo de vida o la farmacoterapia. Existen varios tipos de cirugía bariátrica, ¿no? Puede darse por una desviación biliopancreática, también se puede dar por una gastrectomía en manga, o también leía en un artículo que la más utilizada era la cirugía gástrica en Jeder-Raux. También doctor mencionaba el artículo que revisé, que no solo esta cirugía bariátrica no solo ayuda a una simple pérdida de peso, sino que también tiene varias implicancias relacionadas a reducir la inflamación crónica, que está relacionada con la obesidad. También ayudaba a alterar algunos biomarcadores, ayudaba también a mejorar la microbiota intestinal y también a largo plazo ayudaba a la remisión de la diabetes mellitus tipo 2. Ya, muy bien. A ver, Jiménez Cáceres Alexander. Paciente, doctor. Con respecto a la cirugía bariátrica, también nos menciona, bueno, un artículo que esto puede estar, también puede estar prescrito para pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Como cardiovasculares o diabetes mellitus. En el caso de diabetes mellitus, se hizo un estudio de 100 pacientes más o menos, en donde se concluyó que la cirugía bariátrica disminuye, ¿no? Después de 6 meses de seguimiento de su índice de masa corporal, que estaba de 45, bajó a 32, y en caso de las mujeres también, que bajó de 45, también que bajó a 34. Entonces esto nos quiere decir que la cirugía bariátrica sí es efectivo en caso de su índice de masa corporal en el caso de la obesidad, y también que también reduce el riesgo cardiovascular, pero no tanto, el riesgo significativo, pero sí hay relación que disminuye el riesgo cardiovascular, y también esto que también disminuye la prevalencia de la diabetes mellitus. Y que también nos menciona que la cirugía bariátrica no es recomendable en pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 50, debido a que los problemas que va a conllevar vienen a ser problemas postoperatorios. Y eso es en cuanto a la cirugía bariátrica, doctor. Ya. A ver, Bianca Chana Denis. Sí, doctor, buenos días. Como si bien lo mencionaron, doctor, esta cirugía está indicada, ¿no? Para aquellos pacientes que no han logrado bajar de peso, ¿no? Ya sea con la dieta ni con los ejercicios. Y aquí, ¿no? Esta cirugía está indicada netamente para pacientes que tengan ya sea un índice corporal, un índice de masa corporal mayor a 40, o que también estén en obesidad estadio 2, o aquellos pacientes que tengan índice de masa corporal entre 35 a 39.9, ¿no? Asociado con diabetes. Pero a pesar de que esta cirugía sí ha funcionado, también presenta riesgos, ¿no? Bastante altos. Por ejemplo, después de una cirugía de este tipo, podría presentarse eventos de infecciones, coagulopatías, e incluso nos menciona que a largo plazo se podría producir una obstrucción intestinal, hernias, úlceras. Y como mencionaron también, ¿no? Existen varios tipos de una cirugía bariátrica. Ahí está el bypass gástrico, en Jeder-Raux. También está la manga gástrica, donde nos menciona que se extirpa el 80% del estómago. Netamente es, como mencioné, para aquellos pacientes que no han podido peso, ¿no? Ya sea con la dieta ni con los ejercicios. Pero esta cirugía sí tiene sus riesgos. Eso sería mi aporte, doctor. Ya. Bueno, ya creo que tenemos más que claro la indicación, ¿no? O sea, si en qué situaciones de obesidad nosotros tenemos que recomendar este tipo de intervención. También hablaron sobre los diferentes tipos. Lo que ahora los siguientes aportes es qué recomendaciones se deben tener en cuenta en lo que es antes de someterse a esta cirugía, o sea, cuál es la evaluación preoperatoria que se debe tener en cuenta,
y cuál es el seguimiento o monitoreo que se debe realizar posterior a la cirugía bariátrica. ¿Ya? Esos dos aspectos son importantes. A ver, Quispe Flores Fabián. Presente, doctor. Bueno, en cuanto a lo previo, a la evaluación, antes de la cirugía bariátrica, bueno, nosotros debemos de evaluar a la persona que va a ser obviamente intervenida. Lo que debemos de ver, sobre todo, es realizarle obviamente una exploración física y se le puede pedir además obviamente pruebas diagnósticas, ¿no? Las pruebas que normalmente podemos incluir son las que se hacen tanto sistémicamente antes de la cirugía para poder verificar el funcionamiento correcto de órganos vitales. El uso, por ejemplo, del electrocardiograma para comprobar si hay algún tipo de arteriopatía o coronaria o alguna enfermedad de este tipo. También, obviamente, una evaluación del tracto digestivo, lo cual podríamos hacerlo mediante estudios complementarios, tales el caso como una radiografía, una endoscopía. Una ecografía abdominal también sería útil para que, obviamente, incluya un estudio de la vesícula biliar del paciente. El ecocardiograma también, doctor, complementado obviamente con el electro, pruebas funcionales también del tipo respiratorio, puesto que los pacientes pueden estar o pueden padecer de enfermedades tales caso como es el asma o, bueno, enfermedades obstructivas, ¿no? Además de ello también, doctor, las pruebas de tipo tiroidea también serían importantes para poder saber la TSH, también cómo está funcionando adecuadamente bueno, su función hormonal, ¿no? En cuanto, doctor, también mencionaba después de la cirugía. Claro, ¿cuál es el monitoreo o seguimiento postoperatorio? Bien, doctor. Bueno, en cuanto a después de la intervención, normalmente lo que debemos ver debemos de ver si es que el paciente tiene algunos síntomas de infección en el lugar de la incisión quirúrgica, enrojecimientos, dolor, bueno, que en general son comunes en las cirugías, también bueno, dolores abdominales, si es que el paciente presenta, y identificar obviamente la causa o el motivo. Había leído también presencia de fiebre persistente, escalofríos, vómitos, sangrados también, doctor, sangrados o problemas digestivos, tal es el caso como la diarrea, heces negras, o bueno, simplemente podría ser por un sangrado digestivo, un síndrome de bueno, un sangrado digestivo bajo, alto, dificultades respiratorias, o bueno, dolores torácicos que tal vez el paciente presenta, doctor. Eso había leído, doctor. Ya, muy bien. Miranda, Herbert. Herbert. Sí, doctor. Con respecto a eso, hay algo muy importante en cuanto al seguimiento postoperatorio. Por eso mismo también se les recomienda que los pacientes tengan un régimen que puedan adaptarse correctamente y puedan modificar bien su estilo de alimentación. ¿Por qué? Porque postoperados en ese tipo de procedimientos pueden haber muchos problemas carenciales, ya sean de tipo de vitaminas, ya sea desnutrición, por más que estén subidos de peso. Más que todo eso era lo que podría adicionar, doctor. Ya. A ver, Denis, Isaac. Sí, doctor. Doctor, en cuanto a la cirugía, le podría indicar que, por ejemplo, está contraindicada esta cirugía para personas que nunca han recibido un tratamiento anterior a su cirugía, ¿no? Y también estaría contraindicado si las personas que tienen alguna enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, porque ellas no van a poder continuar con el tratamiento posterior, o el seguimiento que se le va a hacer, ¿no? Y otra contraindicación también que podemos encontrar es que los pacientes que tienen hábitos tóxicos como alcohol, drogas u otras enfermedades que puedan producir, por ejemplo, sean hipertensos, por ejemplo, ¿no? Eso estaría contraindicado. Y entre personas, por lo general, las cirugías van a ir recomendadas para personas que van a ir entre las edades de 18 hasta 60 años. Y la cirugía bariátrica principalmente no va a estar sugerida en adolescentes que, por ejemplo, puedan tener algún problema genético como es de Prader-Willi. Eso principalmente está contraindicada la cirugía, especialmente la cirugía bariátrica, ¿no? Y otro también que podríamos indicar, doctor, es que, por ejemplo, no estaría recomendada la cirugía, todas las cirugías en general, en personas que tienen, por ejemplo, anemia severa, por ejemplo, porque ellas no van a poder continuar con el tratamiento posterior, ¿no? Y otra cosa más que quería recomendar, doctor, es que en cuanto al tratamiento que se le podría seguir posteriormente a su tratamiento, por ejemplo, es que el uso de
de estos fármacos hipoglicemiantes, que serían los inhibidores de los transportadores de sodio-glucosa, que recientemente se ha descubierto que tienen un efecto antiobesogénico, y principalmente destacaríamos tres medicamentos, ¿no? Que tienen, por supuesto, un perfil de protección cardiovascular, que en este caso sería la empaglifosina, la canaglifosina y la capaglifosina, que sí están recomendados, siempre y cuando también considerando los costos que hacen, ¿no? Porque en nuestro país más o menos el costo de este medicamento estaría entre más o menos 67 soles, por lo menos en su costo más mínimo. Y las dosis que van a venir más o menos son de entre 25 miligramos, ¿no? Este fármaco no es un fármaco que podemos usar como segunda línea y en pacientes que tienen un problema cardíaco, porque justamente se ha descubierto un efecto de protección cardiovascular y justamente este efecto antiobesogénico en este grupo de pacientes. Eso sería mi aporte, doctor. Ya, muy bien. Entonces, con todos los aportes que hemos tenido, pues, ¿no? Recordar esto, creo que ya lo han repetido. Los tipos de cirugía bariátrica, las diferentes intervenciones que se pueden realizar, desde lo que es la manga gástrica, la derivación bilipancreática como las más frecuentes, y actualmente lo que es también el balón intragástrico, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Aparte del índice de masa corporal, como ya recalcaron, es importante la edad. En adolescentes también tiene un riesgo por el aspecto psicológico que pueda tener, que pueda generar este tipo de intervención. Tienen que tener un riesgo quirúrgico aceptable, ¿no? Si es un paciente de 65 años que tiene, digamos, ha tenido eventos coronarios, eventos cerebrovasculares, está anticoagulado, pues obviamente no va a tener un riesgo quirúrgico aceptable, ¿no? Entonces, todo eso debe ser evaluado antes de una intervención, ¿no? Que no haya, digamos, una adecuada respuesta al tratamiento a largo plazo, no sea, digamos, el tratamiento no farmacológico, ¿no? O hay alguna limitación. Importante, ausencia de enfermedades psiquiátricas, ausencia de esquizofrenia, depresión no tratada o de toxicomanías. O sea, son situaciones que ya se han demostrado que tienen que ser tratadas adecuadamente antes de que el paciente pueda ser sometido a una cirugía bariátrica, porque eso ya ha visto que en el postoperatorio de estos pacientes puede haber riesgo de mayores complicaciones de este tipo de enfermedades, ¿no? Otro aspecto es el apoyo, ¿no? El soporte familiar, social, que necesita en el postoperatorio. ¿Por qué es importante? Porque en el monitoreo que se debe hacer estos pacientes deben llevar una dieta saludable, una dieta normo o hipocalórica generalmente, tiene que estar asociado a la suplementación principalmente de micronutrientes, ya que la mayoría de estas intervenciones, al ser mal absortivas, van a generar que haya una deficiencia de algunas vitaminas, principalmente lo que es la vitamina B12, va a haber deficiencia de absorción de calcio, vitamina D, hierro. Entonces, se tiene que complementar o suplementar este tipo de deficiencias en estos pacientes. En conclusión, como han visto, la obesidad es actualmente una enfermedad crónica, no puede ser solamente algo que esté acompañando a alguna enfermedad como lo es diabetes o la hipertensión arterial. O sea, aparte del enfoque y manejo que nosotros vamos a dar a cada una de estas enfermedades crónicas y sus complicaciones que también ya se han tocado en diabetes, también es importante darle un punto de análisis a lo que es la obesidad como tal. Darle un adecuado diagnóstico, o sea, no solamente si un paciente viene a la consulta a poner diabetes, sino también valorar el grado de obesidad que pueda tener. No solamente en base a su índice de masa corporal, sino también en base al estadio en el que se encuentra, ¿no? Obviamente, si es diabético, ya siempre va a ser un estadio 2. Y luego, reforzar lo que es los hábitos de vida saludables y finalmente lo que es considerar en qué momento ese paciente va a requerir de un tratamiento farmacológico o incluso de lo que es cirugía bariátrica, ¿no? En nuestro medio tenemos lo que es tratamiento farmacológico, pero el costo sigue siendo una limitante importante. Tal vez en la práctica privada se pueda prescribir con más frecuencia, más si podemos traer los fármacos que no contamos ahorita en nuestro medio. Y lo otro es la cirugía bariátrica, ¿no? No contamos con suficientes profesionales especializados en esa área como para nosotros poder tener o haber visto buenos resultados con este tipo de intervenciones. ¿Ya? Entonces, esa sería la exposición del día de hoy. Con todas las participaciones, creo que han participado más de la mitad, creo, de los compañeros.
Se agradece siempre ello, están pendientes de la clase y han podido repasar alguna cosa. Bueno, terminaríamos la clase del día de hoy, ya por el tiempo, ya son las 11:09. Estaríamos continuando la próxima semana. Yo voy a estar en coordinación con la delegada y el delegado de cada grupo para ver la siguiente clase. Y como les digo, ya voy a enviarle, a ver, vamos a hacer ahorita de frente, creo ya, si están de acuerdo o no. ¿Ustedes desean otra sesión de exposiciones como la que tuvimos la semana pasada? ¿Estarían de acuerdo? A ver, los que están de acuerdo, si pueden marcar el icono de la mano. A ver. Ya, entonces creo que es la mayoría, ¿no? Entonces, parece que ha sido una metodología bastante productiva para ustedes, ya que hemos podido abarcar diferentes temas en un periodo corto de tiempo. Obviamente, como vieron ese día, han habido muy buenos resultados, como también han habido resultados desfavorables para algunos grupos. Vamos a mantener la misma metodología. O sea, yo voy a poner 10 temas que considero importantes para lo que es el curso de endocrinología, que por el tiempo no los hemos abarcado. Obviamente ahí vamos a tocar lo que es, pues, gónadas, adrenales, hipófisis, que son a veces temas complementarios a lo que es diabetes y tiroides. Tiroides estaríamos ya comenzando la próxima semana. La formación de los grupos van a ser igual por afinidad, ¿ya? Grupos como han estado conformados por 8 estudiantes, ¿ya? Con una recomendación de mi parte, traten de seleccionar bien a los integrantes de cada grupo. A veces la amistad puede tener un riesgo si es que no se preparan adecuadamente. Igual ese día todos van a tener la misma nota, pero la nota va a depender tanto de la presentación de las diapositivas como también del expositor. Si el expositor no ha sido adecuadamente preparado por el grupo, obviamente pues no les va a ir bien a todos, ¿ya? Lo otro que quiero recordarles, eso ya les he dicho a los delegados, vayan elaborando su protocolo de investigación, ya lo tienen que presentar, tienen plazo hasta el día del examen. La fecha tentativa del examen final del curso de endocrinología es el 12 de diciembre, ¿ya? Es el 12 de diciembre, va a ser la misma metodología que el primer examen, van a ser casos clínicos, endocrinológicos, ¿ya? La clase de insulina que está quedando pendiente al ser presencial, voy a poner casos clínicos y vamos a sumar lo que es obesidad. Quiero que ustedes también se den cuenta cómo vamos en un caso a analizar lo que es la obesidad y vamos a ir poniendo los diagnósticos, ¿no? Ya sumando, no solamente poner grado, sino poner el estadio y prescribir lo que son estos fármacos, ¿no? Lo que es Orlistat, naltrexona, ibupropión, fentermina, topiramato, liraglutide, ¿ya? A modo de que ustedes también vayan familiarizándose con las indicaciones terapéuticas. Muy bien, terminamos la clase del día de hoy. Buen día, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Ya, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias.